Bendito sea el nombre de Dios. Qué gusto poder verlo, amén, en esta noche. Es para mí un privilegio tenerlo acá con nosotros. ¿Cuántos han tomado las 4 clases? Oh my God, mire esas manos. Algunos han tomado, bueno, 3, me falta esta, la cuarta, ya estás aquí. Sí, son 4, sí. Amén. Dado el caso, si usted ha perdido alguna de las clases y dice, ay, pastor, entonces estoy descalificado para ir a Kairos. No, usted en la próxima semana vamos a poner las 4 enseñanzas, solamente las enseñanzas sin la adoración, para que usted las pueda escuchar por medio de online, ¿ok? Por medio de la internet, por medio de la página de la iglesia va a estar esas 4 enseñanzas. Por si usted perdió alguna, 1, 2 o 3, lo que haya perdido, pueda recuperar terreno antes del 22 y 23. Kairos, si usted no está inscrito, inscríbase hoy. Amén. Inscríbase hoy. Pastor Chela va a estar allá afuera con Rebeca llenando esas solicitudes para que saber cuántas personas vamos a contar para ese retiro que vamos a tener. Amén. Que es la culminación de esto que hemos estado haciendo. Esto solamente ha sido la entradita de lo que Dios va a hacer en Kairos. Amén. Así que esta es solamente la entradita. Yo sé que Dios ha ministrado, Dios ha tocado, Dios ha hablado a su vida, y hoy espero en Dios que no sea la excepción y sigamos, el Señor siga ministrando su vida como lo ha hecho las últimas 3 noches. Vamos a estar hablando liberación, conceptos básicos 104, y vamos a tocar cómo vivir en libertad. Amén. ¿Cuántos quieren saber lo que es vivir en libertad? ¿Ha experimentado usted algo? ¿Man? Dios, ese es el propósito de Dios, de que usted viva en libertad, ¿sí? Cuando Dios nos creó y nos puso en el Edén, esa era su meta, de que usted y yo viviéramos dentro de lo bueno, amén, en libertad y con un dominio total. Diga conmigo, dominio total, ¿sí? Ese era el propósito de Dios sobre nosotros, ¿sí? De que estuviéramos nosotros con ese dominio total. Él nos lo regaló, es de nosotros ese dominio total. Para entrar a entender un poco sobre qué sucedió, cómo estamos, qué ha pasado con esa libertad que Dios ofreció en el Edén, qué es lo que se habló en la Biblia, y vamos a ahondar un poquito en esos conceptos. Yo quiero que usted se amarre hoy, porque hoy el Señor va a hablar cosas que tal vez usted ignoraba, cosas que usted escuchó que no son real. Y Dios va a mostrarnos en el nombre de Cristo Jesús, y ese es mi objetivo, de que hoy salga usted no convictado por mí, sino por Dios. Que no haya sido yo el que cambió su pensar o su corazón hacia algo, sino que haya sido el poder de su Santo Espíritu convictándolo a usted a un cambio. Amén. Para entender un poco de esto, ¿cuántos alguna vez han usado uno de estos, un rompecabezas? ¿Sí? ¿Alguna vez? A mi esposa les encanta los de 1000 piezas, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice que había una vez, dice que habían 2 gallegos reunidos, ¿sí? Y le dijo uno al otro, dice, ¿viste, Venancio? Dice, pude armar un rompecabezas yo solito. 9 horas me costó. 9 horas, sí. Y la caja decía que era para 2 o 3 años. Pobrecitos esos 2, sí. Pero gracias a Dios que no tenemos españoles en la congregación, porque ya me hubiera metido en problemas. A Emma le encantan los rompecabezas. Yo le dije que el día que yo consiga en alguna tienda un rompecabezas armado, yo lo compro. La única manera que yo puedo comprar un rompecabezas, ¿sí? Entremos en serio. Armando, hablando de rompecabezas, ¿a cuántos me dijeron, levanten la mano otra vez los que les gusta armar rompecabezas? Hay varios hermanos y hermanas que les gusta romperse la cabeza en un montón de piezas, cuando puede comprar un cuadro ya hecho sin necesidad de armarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que usted arma?
de un rompecabezas? Es una pregunta. ¿Por dónde empieza usted? Las orillas, las esquinas, otros los lados. Otros van por donde le salgan las primeras piezas. Dicen, ya vamos viendo algo, ¿sí? Pero usted sabe algo, que antes de que usted empiece a armar el rompecabezas y empiece a juntar piezas, hay algo que usted hace primero y siempre lo hace. Y es ver la foto de la caja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted necesita, oiga bien, una imagen general de lo que usted va a hacer. Eso lo va a usted a orientar a buscar las piezas que se han perdido para poder buscar lo que usted quiere lograr. A eso le vamos a llamar la parábola de los rompecabezas, para que usted entienda más o menos, ¿ok? No está en la Biblia, hermano, no lo va a encontrar. Parábola es una palabra que se usa en español también, así que no solamente tiene que estar en la Biblia, ¿sí? Nuestras vidas muchas veces estamos metidos en esa forma, en un rompecabezas cuando hablamos referente al reino de Dios. Porque hay muchas maneras de pensar, hay cosas, como yo le dije ahorita hace un ratito, cosas, ideas, enseñanzas, ¿sí? De lo que es el reino de Dios, no concluimos en algo muchas veces. Necesitamos nosotros un panorama general, ¿sí? Necesitamos ver la caja para poder ver qué es lo que está hablando el Señor sobre el reino de Dios, qué la Biblia nos dice sobre el reino de Dios. Vamos a irnos a un versículo que usted lo ha escuchado muchas veces, ha escuchado estas palabras, hasta usted se lo imagina. Mateo 3:1-2 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? ¿Tienen una imagen ustedes de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan ustedes? Aquel hombre todo barbudo, pelo parado, mechudo, que le gustaba comer langostas. No necesariamente la langosta que usted cree, eran saltamontes, ¿sí? Cuando yo escuché la primera vez esto, dije yo, este se ha dado sus buenos banquetazos todos los días con su langosta, ¿sí? No, eran, ¿cómo se dice? Eran chapulines, ¿sí? Y no el colorado, otros, ¿sí? Andaba vestido de una piel de camello. Yo no sé si eso era la última moda ya, pero eso es lo que él usaba. Me imagino que picaba mucho. Y andaba ahí por el río diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se acerca. Después usted ve a Jesús decir lo mismo. Jesús dice en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? Todavía oímos a Juan el Bautista, veo a Jesús diciendo lo mismo y todavía no tengo concreto qué es el reino de los cielos. Solo me habla de algo que es una palabra que es arrepentirse, porque el reino de los cielos se acerca. Y después él le dice en el capítulo 10 de Mateo, versículo 7, a sus discípulos lo mismo, que vayan y prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Yo le puedo hablar del año 1990 para acá. Bueno, no, le puedo hablar desde antes, porque me acuerdo en Costa Rica cuando veía más de una persona hacer esto en las calles. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto? ¿Qué te daba de escuchar eso? O sea, te daba el acercarse a buscar el reino de Dios, o te ayudaba a alejarte del reino de Dios, ¿sí? Más adelante vamos a entender un poquito más de esto, pero realmente hay factores en la cual a nosotros, por la mala información que hemos adquirido en todos estos años, nos aísla de la realidad, de la verdad que encierra lo que es el reino de Dios. O sea, tenemos un rompecabezas todo desarmado, pero necesitamos urgentemente ver la caja para poder ver la foto, para tener un panorama general de lo que se está hablando.
Hay un dicho, hay algo que dicen, que dijo así en teología, dijo, para todo tenemos que ir al principio de todo. Para encontrar una respuesta, tenemos que ir al principio de todo. Bendito Dios que Dios nos dejó a nosotros. Tenemos que ir al corazón del meollo, del asunto, ¿sí? Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice esto. Hablando de la creación de la humanidad por parte de Dios, dijo, Génesis 1:26, y dijo, hagamos, al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Van a mantener esa palabra casi toda la clase de hoy. Que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el cielo. ¿Sí? Qué grandiosa, qué buena noticia. Nos estaba dando ¿qué? Dominio, autoridad. ¿Sí? Ahora guarde esto en su corazón. Tener dominio no es lo mismo que tomar dominio. Tener dominio es algo que usted tiene. Tomar dominio es muchas veces hacerlo a la fuerza. ¿Ok? Dios le dio un regalo a Adán y Eva. ¿Qué les dio? Dominio. Eso fue lo que los dio. Los puso para que ese dominio estuviera sobre todos los animales, pero también le dio esa autoridad para que cultivara la tierra, para que trabajara en el paraíso. Pastor, eso no es bíblico. El trabajo ha sido es parte de la caída del hombre. Entonces, ¿qué andaba haciendo Adán? ¿Rascándose el ombligo todo el día? Creo que había mucho trabajo en el Edén. Y la naturaleza de Dios es siempre tener gente que hace algo. Dios no tiene gente por tener, hay un propósito, una situación. Dios te lo llamó a ser cristiano porque hay un propósito. No lo llamó solamente a formar parte de un grupo, una iglesia, una organización. Dios lo dotó a usted con dones para que usted pudiera ¿qué? Servir en el cuerpo de Cristo, trabajar, moverse, hacer algo. ¿Sí? El trabajo bendecido es bendecido por Dios. Se convierte en una fuente de alimento, satisfacción o éxito cuando está bien empleado. Pero el trabajo también puede ser distorsionado, en la cual el trabajo se puede convertir en un Dios que le puede robar a usted la alegría que Dios le da por medio del trabajo. Tú y yo podemos adorar a través de nuestro trabajo, pero no podemos adorar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito a Génesis 2, versículos 7 y 9. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Hálito, dice la Biblia, que viene siendo aliento también. En el nombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos hermosos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. ¿Estamos entendiendo? Hay un jardín, Dios creó un jardín, puso dos árboles centrales. Había un propósito que no los puso al azar, los puso en el centro del Edén, en la cual había una indicación que el hombre no podía comer de ese árbol. Había un árbol que daba la vida eterna si alguien comía de ese fruto, y un árbol en la cual la persona o el ser que la comía podía ¿qué? Tener el conocimiento del bien y el mal. Ese árbol producía un fruto, y el fruto era ¿cómo?
apetecible. Adán y Eva podían comer de todos los árboles excepto de esos dos. ¿Cómo era el fruto de la vida? Me pregunto yo. Pastor Pedro estuvo hablando del fruto y que parecía una papaya. ¿Cómo le dicen papaya en? ¿Cómo era? Papaya en. ¿Ah? Bomba, bomba, chicos. ¿Sí? No sabemos. En el Vaticano, en la Capilla Sistina, pintaron el pecado como una manzana, y es de ahí de cuando todo el mundo dice la manzana de Adán, la manzana de Eva, ¿sí? Nadie sabe qué era el fruto, qué tamaño tenía, qué color tenía, pero la Biblia dice que era apetecible. Yo quiero que empiece a entender esto. Es lo que la Biblia dice. ¿Cómo era el fruto de la vida? No lo sé. ¿Cómo era el aspecto que tenía el fruto del conocimiento? No lo sé, ¿sí? Pero hay una evidencia en la cual podemos decir que se comían un fruto, ¿sí? Adán y Eva lo comían, lo mordía y se lo tragaba, ¿sí? Y tenía su digestión como cualquier comida, porque era un fruto. ¿Cómo se veía? No sé. No sé. Podemos imaginar con palabras en una página de datos lo que es un sistema, lo que es el conocimiento, un libro, pero usted no puede ver el conocimiento. Usted puede ver rasgos de lo que es la vida, pero usted no ve la vida caminando. ¿Sí me explico? Usted no va por internet y se hubiera a comprar 6 galones de vida. No hay. Necesito conocimiento y voy a ir a comprar allá donde hay conocimiento. Usted ve solamente lo que puede decir, lo que es un conocimiento, lo que puede tener vida. Yo creo que alrededor del Edén, ese es mi punto de vista, Adán y Eva veían cosas que usted y yo no podemos ver el día de hoy. Habían cosas en ese lugar, en ese paraíso, en la cual la capacidad en la cual ellos vivían, en lo que ellos veían, en la presencia de Dios, estaban arriba de lo que usted y hoy podemos ver nosotros. Realmente nosotros estamos ciegos a lo que ellos podían captar y ver y sentir en ese lugar. Génesis 2, 15, 17 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Ahí está. Dirían en mi país, lo mandaron a bretear, lo mandaron a trabajar, ¿sí? Y lo cuidara, y le dio este mandato: pues puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sí? Le dio ese mandato. ¿Qué dijo Satanás a Eva ya? ¿Qué le dijo? En Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿de verdad que Dios le dijo que no comerán de ningún árbol del jardín? Con todo el propósito y la intención de cambiar lo que Dios había dicho a Adán y Eva en ese momento. El Señor le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento y del bien no. ¿Sí? Y él le dijo otra cosa. El enemigo hizo que falláramos. Morimos físicamente y espiritualmente en ese momento bajo lo que Dios había creado en ese instante. Génesis 3, 4, 6 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Génesis 3, 4 y 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. El mismo pecado que él cometió, querer ser como Dios.
conocedores del bien y el mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que lo tomó en su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. De ahí pecaron los dos. De ahí tuvieron algunas consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Tuvieron que cultivar su propia comida, trabajar más duro, con el sudor de nuestra frente, ¿sí? Una labor cotidiana, diaria, para poder sobrevivir. Otra cosa, las mujeres tuvieron dolores de parto, o tienen dolores de parto hasta el día de hoy. Llevó al hombre a lo desconocido porque tuvo que salir ya del paraíso y no pudo estar más ahí. Empezaron a taparse sus cuerpos con hojas porque estaban desnudos. O sea, el hombre ya había perdido como Dios los había creado, y empezaron a verse diferente a como Dios había creado al hombre primeramente. Ahí es donde empieza el desplome total de la humanidad. Génesis 3:22 dice: y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, el Señor hablando de la Trinidad, cuando tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de vida y lo coma y viva para siempre. Esto no es un beneficio. Para muchos de ustedes sonó como adquirir la sabiduría y adquirir, haber hecho eso como que era un beneficio. Eso fue una pérdida. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos capacitados. ¿Para qué? Para manejar el bien ni el mal. Usted y yo fuimos capacitados para vivir bajo la bendición de Dios. Y mientras que usted, Adán y Eva, estaban en el Edén, ellos vivieron bajo algo que Dios había creado, y era una sola palabra: todo lo que Dios había creado había sido bueno. Todo, absolutamente todo lo que Dios había creado era absolutamente bueno. Nosotros lo rompimos. Él había llamado a la tierra buena, a las plantas buenas, a los animales buenos, a la humanidad. Nosotros dijo que habíamos sido buenos. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Así que de repente hemos renunciado nosotros al interés del dominio que Dios nos había regalado. ¿Se acuerdan? Y en ese momento lo hemos cambiado a Satanás por el ingenio de saber y tener más que conocimiento. Mucha gente dice: pero ahora somos como Dios. Malos dioses. Mucha gente piensa que el conocimiento tiene vida. La vida no, el conocimiento no da vida. El conocimiento puede ser bueno, el conocimiento puede ser malo, pero el conocimiento no es vida. No es la vida. Aquí le doy otra parábola. ¿Ok? Se llama la parábola del menú. ¿Okay? Para que entienda. Ella se fue al restaurante de su hermano y se robó un menú. No, lo pedimos prestado. Ahí en la mina. Esto está, y lo voy a entender, le voy a explicar lo que es la diferencia del conocimiento. Yo llego a un restaurante, vamos varios a comer, ¿ok? Y voy con mucha hambre. No es que tenga hambre ahorita, sino que llego con hambre. Cuando usted llega a un restaurante que dice: voy con hambre, hoy me como todo el menú, me lo voy a comer todo, ¿sí? Y usted llega y se sienta en esa mesa con sus amigos y todos saben: oye, dele primero de comer a este porque este nos va a comer a nosotros. Dele de comer porque tiene mucha hambre. No, se le ve en la cara, dice el mesero: este hombre te va a comer a todo mundo, ¿sí? Deme el menú, aquí está, señora, el menú. Y yo empiezo a ver el menú, ¿sí? Y yo lo veo y wow, yes. Dice: muy bien, ¿qué le ordeno? Nada. ¿Cómo que nada?
David, ahí tiene el menú, ¿quiere que le ordene todo? No, no quiero nada. ¿Cómo que no quiere nada si usted tiene hambre? No, yo ya memoricé todos los platillos que hay. Wow, buenísimos, ya con esto me conformo. ¿Funciona? ¿Me va a quitar el hambre? El conocimiento no ayuda para vivir. Tienes que comer. ¿Sí me explico? El enemigo nos quiso dar un menú debajo del árbol en la cual nos hizo perder el dominio que el mismo Dios que nos había creado y nos había planeado una bendición dentro del Edén, nos hizo pecar, fallar, nos dio un menú y nos dice: ahora coman, pero no van a tener vida, van a morir, van a morir. Triste, ¿no? Triste. Jamás quedaré satisfecho con el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento del hombre. Yo puedo ser un Einstein. Que eso a mí no me va a salvar. Y eso a mí no me va a dar vida. Einstein murió. Y era el hombre más inteligente del mundo. ¿Por qué no descubrió el no morir si era tan sabio? Porque el conocimiento no da vida. Déjeme desarrollar 4 puntos rápidamente. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva renunciaron a su dominio entregado por Dios? Renunciaron a su dominio entregado por Dios. Uno fue: intercambiaron vida. ¿Por qué? Por conocimiento. Murimos, se nos acabó. Morimos espiritualmente y físicamente íbamos a morir también. Espiritualmente murieron de inmediato, inmediatamente se quedaron ciegos ante las cosas que ellos veían ahí, ya no lo vieron igual. Espiritualmente murieron de inmediato, quedaron ciegos. Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Se acuerda usted cuando se hablaba del pecado original en la Iglesia Católica? Esa es la razón número 1 por qué bautizan a los niños, porque trae el pecado, hay que bautizarlos, ¿sí? Erróneamente, es una aplicación equivocada teológicamente, porque no hay ni un solo bautismo de un niño que pueda apoyar esa teoría de la iglesia, pero lo hacen por el pecado original. Cuando lo que debemos de hacer es arrepentirnos, buscar al Señor, consagrar a nuestros hijos, que nosotros los guardemos en el temor de Jehová, y cuando tienen la edad poder que ellos se bauticen y buscar al Señor por sus propios caminos. Nadie puede interceder por otro. La salvación es personal. Un momento grave. Amén. Todo lo que hemos sabido hasta el punto de hoy ha sido llegado por Cristo Jesús, de habernos salvado a nosotros, de habernos buscado a nosotros por medio de su muerte. Amén. Pero ha habido una batalla de ese momento. Aunque usted acepta a Jesús, sigue una batalla, un conflicto entre el reino de Dios y el de las tinieblas hasta el día de hoy, ¿cierto o no? O el momento que usted aceptó a Jesús, ¡puf!, hay una batalla. El reino de las tinieblas sigue enfrascándose contra la creación de Dios. Y deje darte un anuncio: tú eres creación de Dios, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que el enemigo te ve a ti, ve el reflejo de Dios y se enfrasca contra nosotros. La creación y Satanás se convirtieron en la fuente. A la hora que usted y yo cambiamos el dominio que Dios nos había dado por conocimiento, inmediatamente ahí debajo de ese árbol le entregamos todo a Él. Usted sin Cristo, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo manda a usted? Tercero, en el Edén obtuvimos el conocimiento del mal, o mejor dicho, obtuvimos el conocimiento del bien, sin la capacidad de hacerlo. Y obtuvimos el conocimiento del mal sin la fuerza para evitarlo. ¿Sí me entendieron? Obtuvimos el conocimiento del bien
sin la capacidad de hacerlo. Y obtuvimos el conocimiento del mal sin la fuerza para evitarlo. Fue una trampa. El enemigo nos engañó. Porque no hay bondad sin Cristo. No hay bondad sin Dios. Muchas veces usted, por más santo que usted se sienta, por más cerca de Dios, usted va a Facebook y usted ve a alguien ahí que usted conoce, usted va a sentir celo de alguien que le está yendo bien y a usted no. Usted no tiene bondad. Su bondad es justificada por usted mismo, no es justificada por Dios. Usted también dijo, ay, qué bonito, mira, qué bonito el carro que le regalaron. Pero mira el que tengo parqueado yo ahí, ay, miren los zapatos de la hermana, yo quiero unos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, no hay bondad. No hay bondad si no es por medio del Señor. Tú no puedes hacer nada bueno, nada, si no es por medio de Dios. Usted y yo no fuimos creados para eso. Usted y yo no fuimos creados para juzgar, ni para decir nada, ni decir que es bueno, ni que es malo. Usted y yo fuimos creados en un lugar preparado para vivir bajo la bendición de Dios, en la cual Dios dice que todo lo que Él ha dado ha sido bueno. Adán y Eva renunciaron al dominio. Se entregaron al dominio, es el 4. Entonces aquí es donde viene Juan el Bautista y viene Jesús y sus discípulos diciendo que se arrepientan porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí me entiende? La palabra arrepentirse no es la manera de pensar de usted. Arrepiéntase, pecador, hijo del diablo. No es eso. Eran buenas noticias. Era decirle a la gente, el reino de los cielos se acerca. Vengan, disfrútenlo, tómenlo. Eso era lo que se estaba diciendo. La palabra arrepentirse se usaba en el término que se dice metanoia, que quiere decir, más o menos esta es la definición, dice, es la transformación o conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. En tiempos de los primeros cristianos se decía de que encontraba a Cristo que había experimentado una profunda metanoia. Esa palabra se usa más militarmente que religiosamente. Es como que usted sea un soldado raso y usted tiene unas órdenes que cumplir. Pero esa orden que usted tiene que cumplir, recibe una carta de su general donde le dice, arrepiéntase de lo que va a hacer, porque este es el nuevo mando, las nuevas instrucciones que le digo que usted haga hoy. Entonces, usted cambia su manera de pensar, usted se arrepiente, como vamos a explicarlo acá, de la manera que hay, porque usted reconoce la autoridad que está sobre usted. Entonces, cuando llegó Juan el Bautista a decir que se arrepintiesen porque el tiempo, el reino de Dios se acercaba, quería decir, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. El reino de Dios se acerca a ustedes. Cuando Jesús predicaba eso es, acuérdense, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Cuando ahora nos la pasan a nosotros, a sus discípulos, a decir lo mismo, es lo mismo. Es una buena noticia que hay que darle al mundo entero. Se la voy a complementar un poquito más con un ejemplo bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 6, donde habla de Elías cuando estaba en el campamento y los sirios lo rodearon. Y llegó ahí su criado, asustado. Llegó a la tienda donde estaba su amo y le dijo, Segunda de Reyes 6:15 dijo, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio
que un ejército con caballos y carros de comandante rodeaban la ciudad. Esas fueron sus palabras. Dijo: ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? I love the part. Me encanta esta parte. La oración de Elías fue esta: Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Hay veces vemos al gigante así de grandote. Los problemas, las aflicciones. Dile al Espíritu Santo: Señor, ábreme los ojos para ver los ángeles que están alrededor mío, el poder, la bendición que viene sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús, tú tienes autoridad en el nombre de Dios. Hay un cielo que está a tu favor en esta noche. Bendito sea Dios. Bajo este complemento, ahora imagínese a Jesús decir eso: arrepiéntanse que el cielo, que el reino de los cielos está cerca. Jesús tenía una ventaja: él ya estuvo en el cielo. Por eso él hizo maravillas y cosas grandes aquí en la tierra, porque él entendía lo que era el reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino, en el sentido más simple, es el dominio de un rey. Eso es un reino, el dominio de un rey, un reino dominado por un rey. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Lucas 17, 20, 21, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No vas a decir: mírenlo allá, acá, ni mírenlo allá. Desde cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Desde cuándo? El reino de Dios está con ustedes. Amén. El reino de los cielos, la Biblia habla sobre, lo compara con la mata de un trigo que crece. Lo compara con una almeja, con una hostia, una perla. ¿Sí? ¿Qué crece más rápido? ¿La perla dentro de la concha o una ¿cómo se llama? Una planta de trigo. Planta de trigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces el reino de Dios, como está interno dentro de nosotros, crece dependiendo de cómo está la tierra en la que estamos sembrados o el lugar donde estamos puestos. Hay veces, hay situaciones, cosas en su vida que no permiten que usted vea el reino de Dios en su vida mostrarse. Y dura más tiempo para poder pasar todo eso. Hay una madurez más lenta. Necesita más tiempo por lo aislado, por lo profundo, por lo doloroso. Mateo 16, 17 y 18 le dijo Jesús esto a Pedro: dichoso tú, Simeón. Pero no se llamaba Pedro, un segundito ya se iba a llamar Pedro, pero ahí se llamaba Simón. Hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerá contra ella. Amén. No voy a entrar en detalles de que la iglesia, que esto piensa. Déjeme decirle algo: la roca que edificaré habla sobre las llaves del reino de Dios. Tú puedes ser la roca de la iglesia. Tú puedes ser Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de ti. Tú estás en ti, en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, y inmediatamente el reino de Dios va a llegar a tu vida y va a comenzar a brotar en ti. Eso fue lo que pasó con Pedro. Eso es la revelación que hay ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús dice sobre la revelación de mí, como dice, como Señor: recibirá las llaves del reino. Ahora me pongo un poco más nervioso. Me imagino que
que Pedro se puso un poco más nervioso. ¿Cómo que yo voy a recibir las llaves del reino? ¿No estás viendo que soy un pecador? Soy un nervioso, soy un ¿cómo se llama? Que no puedo controlar mis emociones, soy un mal hablado, y me dices a mí que yo voy a tener el reino de Dios. Lucas 12:32 dijo esto: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Es un placer del Padre darnos el reino, no por lo bueno que tú eres, sino porque tú necesitas crecer en el reino. Cuando Jesús llegó, oiga bien esto, cuando Jesús llegó a la tierra, Él vino ofreciendo la libertad, amén. Él vino ofreciéndonos a nuestra salvación, amén. ¿Qué más nos vino a ofrecer en ese momento? Porque Pedro no solamente estaba diciendo: aquí están las llaves de... Oiga bien, ¿qué tiene usted cuando usted tiene una llave en la mano? Autoridad, dominio de abrir y cerrar. Usted tiene la autoridad de abrir los cielos y cerrar los cielos. Usted tiene autoridad en la tierra como en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a darnos una vez más el dominio que habíamos perdido en el Edén, donde el diablo nos lo había robado, en el nombre de Cristo Jesús. Así que usted no es alguien que debe andar llorando. Usted no es alguien que debe andar: el diablo. Olvídese, el diablo tiene que estar debajo de sus pies, porque usted tiene autoridad en Cristo Jesús. Usted tiene que parar de decir: así me hizo Dios, así soy yo, ya hoy se acabó eso. Usted tiene que decir que usted es un hijo de Dios y va a entregar todo al Espíritu Santo. Ya basta de jugar al ofensivo, ya basta de usar tus herramientas. Es hora que el Espíritu de Dios tome autoridad en tu vida y entregues todo lo que te ha robado el enemigo. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado autoridad. Deja de jugar al cristiano. Toma la autoridad en el reino de Dios. Créelo. Dios te ha traído esta noche para ser libre por medio de su poder. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios 4:17-18 dice: pues todos los sufrimientos ligeros y efímeros que otros padecemos producen una gloria externa que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo invisible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese, usted no puede ver el reino de Dios, pero el reino de Dios mora en usted. Hablamos del Espíritu Santo. Habla usted del Espíritu Santo. Juan 14:16-17 dice: y yo le pediré al Padre, y les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Nosotros no podíamos ver o no nos imaginamos cómo era el fruto, porque la Biblia no lo dice. Usted me puede decir que el Espíritu Santo vive. Amén. ¿Cuántos han visto el Espíritu Santo? Nadie. Pero usted sabe que es real. Usted sabe que ahí está, que brota su poder y su autoridad en nosotros. El mundo no lo puede ver, usted tampoco lo puede ver, pero usted lo siente por medio de la fe en Cristo Jesús. Juan 16:13-16 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes.
Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, dijo Jesús esto, pero un poco después volverán. Tú tienes al Espíritu Santo. Es tu guía, es tu consejero, es tu consolador. Uno que trae poder, te equipa con dones, gracias. Es el que nos provee de poder en esta tierra. Tenemos el Espíritu Santo del lado nuestro y Él produce frutos que tú y yo estamos invitados a comer esta noche. Y de eso, para que podamos vivir con la autoridad de Dios, con el dominio de Dios en su reino.